un químico alemán derrotó a los vencedores de la Guerra del Pacífico. La historia del salitre, su auge y su caída, resulta muy ilustrativa de la duración ilusoria de las prosperidades latinoamericanas en el mercado mundial, el siempre efímero soplo de las glorias y el peso siempre perdurable de las catástrofes. A mediados del siglo pasado, las negras profecías de Malthus planeaban sobre el viejo mundo. La población europea crecía vertiginosamente y se hacía imprescindible otorgar nueva vida a los suelos cansados para que la producción de alimentos pudiera aumentar en proporción pareja. El guano reveló sus propiedades fertilizantes en los laboratorios británicos. A partir de 1840 comenzó su exportación en gran escala desde la costa peruana. Los alcatraces y las gaviotas, alimentados por fabulosos cardúmenes de las corrientes que lamen las riberas, habían ido acumulando en las islas y los islotes desde tiempos inmemoriales grandes montañas de excrementos ricos en nitrógeno, amoníaco, fosfatos y sales alcalinas. El guano se conservaba puro en las costas sin lluvias de Perú. Poco después del lanzamiento internacional del guano, la química agrícola descubrió que eran aún mayores las propiedades nutritivas del salitre, y en 1850 ya se había hecho muy intenso su empleo como abono en los campos europeos. Las tierras del viejo continente, dedicadas al cultivo del trigo, empobrecidas por la erosión, recibían ávidamente los cargamentos de nitrato de soda provenientes de las salitreras peruanas de Tarapacá y luego de la provincia boliviana de Antofagasta. Gracias al salitre y el guano que yacían en las costas del Pacífico, casi al alcance de los barcos que venían a buscarlos, el fantasma del hambre se alejó de Europa. La oligarquía de Lima, soberbia y presuntuosa como ninguna, continuaba enriqueciéndose a manos llenas y acumulando símbolos de su poder en los palacios y los mausoleos de mármol de Carrara, que la capital erguía en medio de los desiertos de arena. Antiguamente, las grandes familias limeñas habían florecido a costa de la plata de Potosí, y ahora pasaban a vivir de la mierda de los pájaros y del grumo blanco y brillante de las salitreras. Perú creía que era independiente, pero Inglaterra había ocupado el lugar de España. El país se sintió rico, escribía Mariátegui. El Estado usó sin medida de su crédito. Vivió en el derroche, hipotecando su porvenir a las finanzas inglesas. En 1868, según Romero, los gastos y las deudas del Estado ya eran mucho mayores que el valor de las ventas al exterior. Los depósitos de guano servían de garantía a los empréstitos británicos y Europa jugaba con los precios. La rapiña de los exportadores hacía estragos. Lo que la naturaleza había acumulado en las islas a lo largo de milenios se malbarataba en pocos años. Mientras tanto, en las pampas salitreras, cuenta Bermúdez, los obreros sobrevivían en chozas miserables apenas más altas que el hombre, hechas con piedras, cascotes de caliche y barro de un solo recinto. La explotación del salitre rápidamente se extendió hasta la provincia boliviana de Antofagasta, aunque el negocio no era boliviano sino peruano, y más que peruano, chileno. Cuando el gobierno de Bolivia pretendió aplicar un impuesto a las salitreras que operaban en su suelo, los batallones del ejército de Chile invadieron la provincia para no abandonarla jamás. Hasta aquella época, el desierto había oficiado de zona de amortiguación para los conflictos latentes entre Chile, Perú y Bolivia. El salitre desencadenó la pelea. La Guerra del Pacífico estalló en 1879 y duró hasta 1883. Las Fuerzas Armadas chilenas, que ya en 1879 habían ocupado también los puertos peruanos de la región del Salitre, Patillos, Iquique, Pisagua, Junín, entraron por fin victoriosas en Lima y el día siguiente la fortaleza del Callao se rindió. La derrota provocó la mutilación y la sangría de Perú. La economía nacional perdió sus dos principales recursos. Se paralizaron las fuerzas productivas, cayó la moneda, se cerró el crédito exterior. El colapso no trajo consigo, advertía Mariátegui, una liquidación del pasado. La estructura de la economía colonial permaneció invicta, aunque le faltaban sus fuentes de sustentación. Bolivia, por su parte, no se dio cuenta de lo que había perdido con la guerra, la mina de cobre más importante del mundo actual. Chuquicamata se encuentra precisamente en la provincia ahora chilena de Antofagasta, pero ¿y los triunfadores? El salitre y el yodo sumaban el 5% de las rentas del Estado chileno en 1880.
10 años después, más de la mitad de los ingresos fiscales provenían de la exportación de nitrato desde los territorios conquistados. En el mismo periodo, las inversiones inglesas en Chile se triplicaron con creces. La región del salitre se convirtió en una factoría británica. Los ingleses se apoderaron del salitre utilizando procedimientos nada costosos. El gobierno de Perú había expropiado las salitreras en 1875 y las había pagado con bonos. La guerra abatió el valor de estos documentos, 5 años después, a la 10ª parte. Algunos aventureros audaces como John Thomas North y su socio Robert Harvey aprovecharon la coyuntura. Mientras los chilenos, los peruanos y los bolivianos intercambiaban balas en el campo de batalla, los ingleses se dedicaban a quedarse con los bonos, gracias a los créditos que el Banco de Valparaíso y otros bancos chilenos les proporcionaban sin dificultad alguna. Los soldados estaban peleando para ellos, aunque no lo sabían. El gobierno chileno recompensó inmediatamente el sacrificio de North, Harvey, Inglis, James, Bush, Robertson y otros laboriosos hombres de empresa. En 1881 dispuso la devolución de las salitreras a sus legítimos dueños, cuando ya la mitad de los bonos había pasado a las manos brujas de los especuladores británicos. No había salido ni un solo pelique de Inglaterra para financiar este despojo.